Bueno, continuando con las charlas del aula, vamos a tratar sobre la estimación ecocardiográfica de la presión de la arteria pulmonar. Si bien es cierto, durante estos últimos 30 años ha aumentado la precisión en la evaluación anatómica y funcional de las cavidades derechas, así como la estimación de la presión de la arteria pulmonar, tanto como su evaluación hemodinámica. La ecocardiografía actualmente es reconocida como un excelente método de evaluación diagnóstica, pronóstica y evolutiva de los pacientes que padecen hipertensión pulmonar. En estas guías publicadas en el 2015, las guías europeas para el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar la definen a la misma como una presión arterial pulmonar media por encima de 25 milímetros de mercurio en reposo y de más de 30 milímetros de mercurio durante el ejercicio. Cabe mencionar que esta definición se realiza mediante pacientes que van a cateterismo del lado derecho. Es importante mencionar que el eco como tal o la ecocardiografía no permite medir presiones, sino más bien velocidades, las cuales aplicando fórmulas nos dan o nos traducen las posibles presiones que pudiésemos encontrar en cada una de las estructuras. La presión media de la arteria pulmonar en reposo es de 14 a más o menos 3 milímetros de mercurio, con un límite superior normal de 20 milímetros de mercurio. Definimos hipertensión pulmonar leve cuando se encuentra la presión de la arteria pulmonar media entre 26 y 35 milímetros de mercurio, moderada cuando se encuentra entre 36 y 45 milímetros de mercurio y severa cuando esta es mayor de 45 milímetros de mercurio. En esta imagen podemos observar la clasificación clínica de la hipertensión pulmonar, la cual han agrupado todos los procesos y las enfermedades que lo originan en 5 grupos, las cuales se van a diferenciar por sus mecanismos fisiopatológicos, presentación clínica y opciones terapéuticas. Y de estos 5 grupos, nosotros estamos relacionados continuamente tanto con el grupo 2 como en el grupo 4 en pacientes con hipertensión pulmonar con secundarias a cardiopatía izquierda y hipertensión pulmonar secundario a tromboembolismo pulmonar crónico u obstrucción de la arteria pulmonar de cualquier otra causa. Bueno, es muy importante también entender estas definiciones hemodinámicas de la hipertensión pulmonar, como lo vimos al inicio. Hipertensión pulmonar, presión de la arteria pulmonar por encima de 25 milímetros de mercurio. Esta se va a encontrar en todos los grupos clínicos, en los 5 grupos clínicos que mencionamos en la diapositiva anterior. Sin embargo, hay que entender este término: hipertensión pulmonar precapilar, poscapilar, hipertensión poscapilar aislada o hipertensión pulmonar combinada, sea pre y poscapilar. Esto lo vamos a entender con esta imagen, donde podemos ver la circulación pulmonar o el circuito menor, tomando como punto de referencia el capilar pulmonar. De aquí hacia atrás va a ser precapilar y de aquí hacia adelante va a ser postcapilar. Cuando nosotros tenemos una afectación o tenemos una hipertensión pulmonar precapilar, básicamente vamos a tener elevada la presión de la arteria pulmonar por encima de 25 milímetros de mercurio. Sin embargo, la presión en cuña de la arteria pulmonar, la cual va a permitir valorar la parte postcapilar, va a estar normal. ¿Por qué? Porque la afectación solo es a este nivel. ¿Ok? Va a ser solo a este nivel y por ende vamos a tener una presión en cuña por debajo de 15 milímetros de mercurio. En cambio, cuando tenemos una hipertensión pulmonar postcapilar, no solo que va a estar elevada lo que es la presión media de la arteria pulmonar por encima de 25, sino que también va a estar elevada la presión en cuña. Si recordamos a la final, los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, especialmente por valvulopatías del lado izquierdo, recordemos que va a ocasionar un flujo sanguíneo retrógrado a este nivel, que va a ocasionar un aumento de la presión en cuña de la arteria pulmonar y se va a traducir esta cuando la presión en cuña se encuentra por encima de 15 milímetros de mercurio. El gradiente transpulmonar, esta es una medición que especialmente se le realiza en pacientes
que son sometidos a trasplante cardíaco, ¿no? Y en donde se va a restar la presión media de la arteria pulmonar con la presión en cuña de la arteria pulmonar. Si este gradiente es mayor a 7, como podemos ver aquí, vamos a definir como una hipertensión pulmonar combinada. Y cuando este gradiente es menor a 7, vamos a hablar sobre una hipertensión pulmonar eh, aislada. Dentro de la evaluación ecocardiográfica, el informe ecocardiográfica debe sugerir la probabilidad de hipertensión pulmonar, y estos elementos que nos van a permitir estimar la probabilidad de hipertensión pulmonar son las presiones de las cavidades derechas, la presión de la arteria pulmonar, tanto sistólica, diastólica y media de la arteria pulmonar, e incluso cuando no existen datos de insuficiencia tricuspidia, que es uno de los principales parámetros para medir estas presiones, existen elementos indirectos que permiten valorar la hipertensión pulmonar. Al estimar las presiones en las cavidades derechas, tenemos que la presión de la aurícula derecha se la va a permitir o se va a medir mediante el diámetro de la vena cava inferior y su colapso inspiratorio. Esta va a ser mediante una ventana subcostal. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal, y la medición tiene que realizar a 2 centímetros de la aurícula derecha. Esta presión de la aurícula derecha tiene que ser evaluada mediante el índice de colapsabilidad, que se realiza mediante la resta del diámetro máximo de la vena cava inferior menos el diámetro mínimo de la cava inferior dividido para el diámetro máximo de la vena cava inferior. Entonces nos van a dar estos resultados. Si tenemos un índice de colapsabilidad menor de 2.1 centímetros con un colapso expiratorio mayor del 50%, se estima que tenemos una presión de la aurícula derecha de 3 milímetros de mercurio. Sin embargo, si el colapso inspiratorio es menor del 50%, esta presión va a ser de 8 milímetros de mercurio. Si el índice de colapsabilidad es mayor a 2.1 centímetros, con un colapso inspiratorio de la cava inferior por encima del 50%, la presión va a ser de 8 milímetros de mercurio de la aurícula derecha, y si este colapso inspiratorio es menor al 50, esto nos traduce una presión de 15 milímetros de mercurio. Una cosa importante es, si este colapso de la vena cava inferior es menor, es decir, menor de 35%, debe darnos una pauta para nosotros estimar que la presión de la aurícula derecha está en 20 milímetros de mercurio. La estimación de la presión arterial pulmonar sistólica la vamos nosotros a medir mediante el gradiente de regurgitación tricuspidia o insuficiencia tricuspidia. Esta va a ser evaluada mediante la ecuación de Bernoulli modificada, la cual indica que el gradiente máximo de regurgitación tricuspidia va a ser igual a 4 por la velocidad máxima de insuficiencia tricuspidia al cuadrado. Esta de aquí va a ser evaluada mediante el Doppler continuo. Como podemos ver en el ejemplo, la velocidad máxima de insuficiencia tricuspidia es de 3.62, la cual elevada al cuadrado va a dar 13.1, y una vez multiplicada por 4 va a dar un gradiente de 52.4 milímetros de mercurio. Es importante indicarles que este gradiente máximo de regurgitación no es la presión sistólica de la arteria pulmonar. Para poder sacar la presión sistólica de la arteria pulmonar hay que sumarle la presión de la aurícula derecha, y si tomamos como ejemplo la presión de la aurícula derecha de 15 milímetros de mercurio, obtendríamos en la suma una presión sistólica de la arteria pulmonar de 67. Bueno, antes existía un punto de corte para definir hipertensión pulmonar. Se utilizaba la presión sistólica de la arteria pulmonar por encima de 40 milímetros de mercurio. Todo paciente que tenía esta presión era hipertenso pulmonar, pero esto ha cambiado debido a las nuevas definiciones de las guías actuales, en donde solo se puede hablar de probabilidad de hipertensión pulmonar, sea baja, sea intermedia o sea alta. Y se va a tomar como punto de referencia la velocidad pítico de la regurgitación tricuspidia más la presencia
de signos de hipertensión pulmonar. En estos signos van a haber tres grupos: los ventriculares, los relacionados con la arteria pulmonar, los relacionados con la vena cava inferior y el atrio derecho. Relacionados con la vena cava inferior ya lo vimos, el índice de colapsabilidad. Relacionados con el atrio derecho es un área al final de la sístole mayor de 18 centímetros. Relacionados con la arteria pulmonar, un tiempo de aceleración menor a 105 metros por segundo nos traduce en signos de hipertensión pulmonar, o una velocidad de regurgitación pulmonar mayor de 2.2 metros por segundo, o un diámetro de la arteria pulmonar por encima de 25 milímetros. Y además los relacionados con el ventrículo, si existe una relación basal del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo mayor a 1, ¿qué significa esto? Es que si el ventrículo derecho es mayor que el izquierdo, también va a ser otro dato de hipertensión pulmonar. Y el otro signo va a ser lo que es el aplanamiento del septum interventricular. Para estimar la presión media de la arteria pulmonar, vamos a realizar el análisis del flujo regurgitante pulmonar. ¿Qué significa esto? Que debe existir una insuficiencia pulmonar para poder medir este parámetro. Se va a utilizar el Doppler continuo, el cual nos va a permitir medir el flujo máximo al inicio de la diástole y el flujo máximo al final de la diástole. Con todo esto nosotros sumamos a la estimación de la presión de la aurícula derecha, y esto de aquí nos va a dar la presión media de la arteria pulmonar. Como podemos ver en el ejemplo, el gradiente máximo de regurgitación pulmonar es de 18.67, y si a esto le sumamos la estimación de la presión de la aurícula derecha, por ejemplo de 3 milímetros de mercurio, obtendríamos la presión media de la arteria pulmonar. Hay otros parámetros alternativos que nos permiten de forma aislada medir estimar la presión media de la arteria pulmonar, como es el tiempo de aceleración en el tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Sí? Si este tiempo de aceleración es mayor a 120 milisegundos, lo cual es lo normal, tenemos que utilizar esta fórmula. Sin embargo, si este tiempo de aceleración es menos de 120 milisegundos, tenemos que utilizar esta fórmula que se encuentra detallada aquí. Entonces, como podemos ver en el ejemplo, el tiempo de aceleración que va a ser de 64 milisegundos, vamos a tener que utilizar la fórmula de 90 menos 0.62 por tiempo de aceleración, dándonos una presión media de la arteria pulmonar de 50.32 milímetros de mercurio. Y además, para medir los elementos indirectos de hipertensión pulmonar, tenemos que evaluar la morfología del tracto de salida del ventrículo derecho relacionados con el tiempo de aceleración, que ya lo vimos previamente. Segundo, lo que es la morfología del septum interventricular, evaluando el índice de excentricidad o esfericidad del septum interventricular. ¿Y cómo se va a realizar esto? Con la medición de un eje corto del ventrículo izquierdo, donde se va a medir el diámetro anteroposterior y el diámetro septolateral, el cual nos va a dar una relación. Cuando esta relación es de 1, se encuentra dentro de los parámetros normales. Incluso podemos ver aquí que el septum interventricular, este es el ventrículo derecho, el septum interventricular tiene una forma esférica, pero cuando esa relación es por encima de 1, en este caso 1.23, podemos ver cómo incluso se aplana el septum interventricular, y lo que traduce es un aumento de la presión del ventrículo derecho. Existen otros datos como el grosor parietal del ventrículo derecho. Lo normal de la pared libre del ventrículo derecho es de 5 milímetros, ¿no? Y este va a ser medido por una ventana subsigmoide. Si bien es cierto, la pared del ventrículo derecho puede verse aumentada en algunas enfermedades como la miocardiopatía hipertrófica o las cardiopatías infiltrativas, este permite ser un elemento sugestivo de sobrecarga de presión ventricular derecha crónica.
Y otros elementos indirectos que nos permiten determinar datos de hipertensión pulmonar son el tiempo de relajación isovolumétrica del ventrículo derecho y el análisis de la onda S del Doppler tisular del anillo tricuspidio. Sin embargo, estos datos constituyen elementos que son tan solo sugestivos de hipertensión pulmonar, remarcando que los parámetros que medimos previamente son los que nos van a determinar los datos de hipertensión pulmonar. Muchas gracias.